Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando reunión de pauta de este día martes 15 de marzo, mitad de mes. Gracias por acompañarnos ya a esta hora en la 100.5 aquí en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Viña del Mar, también en Temuco 96.7 y en pauta.cl nos escucha, nos puedes ver también a través de nuestro streaming para comenzar la conversación del día de hoy, una jornada sumamente noticiosa, como sabrán, por lo que ha ocurrido en la zona sur de nuestro país con la visita de los ministros encabezados por la ministra del Interior, Isquia Siches, y en particular por lo que ocurrió con la visita de la ministra del Interior a la comuna de Ercilla. Será el tema central que vamos a estar analizando junto a nuestros panelistas, porque no solo el hecho en sí mismo, sino lo que significa la relevancia política que tiene lo que ha ocurrido en el día de hoy. Presentemos a nuestros panelistas, por supuesto, que están listos y conectados para iniciar nuestra conversación. Ya está con nosotros María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. Bienvenida, María Olivia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Carlos Williamson, profesor titular de Economía en la Universidad Católica, profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Y completa nuestro panel Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, conectado ya desde Suecia. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Sebastián. Gracias por estar junto a nosotros. Bueno, una jornada noticiosa. Dado el calibre del tema, nos saltamos nuestra pregunta habitual con la que partimos cada programa para dar un vistazo rápido a algún hecho en particular y nos vamos a enfocar directamente en lo que ha ocurrido el día de hoy. Démosle un poco de contexto para los que quizás no se han enterado todavía. La ministra Isquia Siches de Interior, junto a otros ministros, visitó la región de la Araucanía, la macrozona sur, y en ese contexto la ministra en particular se dirigía hacia la comunidad de Temuco-Icuy, en la comuna de Ercilla, y en esa zona comenzaba a ingresar camino a Temuco-Icuy cuando iba acompañada por su equipo de trabajo, evidentemente, pero también por Marcelo Catrillanca, padre del asesinado comunero mapuche Camilo Catrillanca. En ese contexto, cuando iban ingresando al camino, unos 2 o 3 kilómetros más adentro, se sienten algunos disparos al aire, un hecho de amedrentamiento, evidentemente, para esta comitiva que trasladaba a la ministra, que iba acompañada además de varios medios de prensa. Habrían realizado también unas barricadas ahí en el sector, estos sujetos que no han sido identificados, por supuesto. Pero obligó a un despliegue de seguridad para poner a resguardo a la ministra, a su equipo. Tuvieron que devolverse a Ercilla y bueno, este hecho ha generado repercusión por lo que significa finalmente, porque fue un amedrentamiento directamente orientado hacia la ministra de Interior cuando recién comenzaba el trabajo de este gobierno en la macrozona sur. Lo que sí dijo la ministra del Interior es que iban a conformar una mesa interministerial para mantener en el tiempo el trabajo que querían desplegar ahí en terreno y que van a insistir por la vía del diálogo, que es el tema central. Puestos los antecedentes sobre la mesa, abrimos la conversación también con nuestros panelistas. Me gustaría partir, Carlos, con tu mirada sobre lo que significa esto, con estas expectativas de diálogo fundamentalmente que lleva el gobierno de Gabriel Boric y cuál es el aterrizaje, qué significa lo que ha ocurrido hoy día. A ver, se está cumpliendo lo que creo que muchos, incluso dentro del propio gobierno, se dijo que eran los temas más urgentes. Está el tema de la Araucanía, luego viene la Convención Constituyente, que queda poco tiempo, ¿no es cierto? Y finalmente el tema económico. Son los tres temas centrales que tiene que abordar el gobierno de Gabriel Boric. Pero el primer tema no se sabía, ¿no es cierto?, de cómo se iba a manifestar esto concretamente. Se empezó a hablar del diálogo, creo que fue una buena señal, ¿no es cierto?, ir a la Araucanía. Pero lo que no es sorprendente, creo yo, y en esto creo que el dicho viene muy ¿no es cierto? Se aplica muy bien, ¿no es cierto?, esto de sembrar viento y cosechar tempestades. Aquí hay que recordar, ¿no es cierto?, que permanentemente se dijo que la vía, ¿no es cierto?, a ver, el monopolio de la fuerza, que es el uso, ¿no es cierto?, legítimo de la violencia cuando uno tiene que responder frente a un ataque o una usurpación, ¿no es cierto?, que fue un poco la política que implementó los últimos 2 años el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que está haciendo el actual gobierno, ¿cierto?, es simplemente ir al diálogo, pero siempre dejando de lado la posibilidad, incluso, ¿no es cierto?, de eliminar estado de excepción. Por tanto, el gobierno tomó, a lo mejor, está bien, ¿no es cierto?, razonablemente, de acuerdo a su criterio, en la vía del diálogo, pero se encontró finalmente con un téngase presente, que era esperable porque en el fondo lo que está buscando, ¿cierto?, aquellos grupos que son los más
ideologizados y están claramente, creo yo, también con grupos radicalizados dentro del propio gobierno. Creo que el Partido Comunista tiene algo que decir. Se encontraron finalmente con una reacción de mucha violencia y probablemente este va a ser la tónica hacia adelante. Ahora, cuando uno piensa un poco respecto a cómo se va a manejar el gobierno en este contexto, ¿no es cierto? El conflicto mapuche existe, aquí hay deuda, el Estado ha fracasado, no cabe ninguna duda. Aquí no se trata simplemente de decir aquí los mapuches, no. El Estado chileno ha fracasado bajo los distintos modelos. Esto no es solamente un asunto de las tierras. Recordemos que CONADI, la devolución de tierras, finalmente no ha tenido resultados, ¿no es cierto? Ha sido infructuoso, ¿no es cierto? El diálogo inició, ¿no es cierto?, el ministro Moreno hace varios años atrás, finalmente con todo lo que sucedió, quedó finalmente en el camino, no fue la solución. Pero la pregunta mía con respecto a cómo manejarse en este contexto, desde el punto de vista del gobierno, ¿ya? Primero, es el gobierno de Gabriel Boric va a estar dispuesto, digamos, de pronto a usar la fuerza, violencia, ¿no es cierto?, legítima del gobierno, del Estado, o bien va a ceder frente a los grupos de presión y eventualmente. Y lo que más me preocupa a mí, ¿ya?, que tiene que ver un poco en el contexto que se viene ahora, es qué pasa si la Convención Constituyente saca adelante, ¿no es cierto?, una serie de artículos que son echarle benzina al fuego, a mi juicio. ¿Como cuál, por ejemplo, Carlos? A mi juicio, centrales. Primero, esto de restituir todas las tierras, eso es lo que dice la Comisión de Medio Ambiente. Es cierto que no se aprobó, ¿cierto? Volvió, ¿no es cierto?, a la Comisión, pero en la Comisión se había aprobado esto de restituir todas las tierras de los pueblos originarios. En el contexto, además, de un derecho de propiedad que va a ser débil, o sea, que eventualmente puede significar, digamos, que no va a haber compensación para quienes pierden esas tierras. Primer artículo. Y el segundo, que también me parece que es todavía más preocupante, esto de tener dos justicias, jurisdicción indígena propia. Por ejemplo, se produce un conflicto entre un mapuche, ¿no es cierto?, y un chileno cualquiera, para poner un término así. ¿Cuál es la justicia que impera? ¿La justicia indígena, digamos? O bien va a haber una justicia, ¿no es cierto?, del gobierno nacional. Bien. O sea, estamos frente a una situación que puede agravarse, en mi juicio, con la Convención Constituyente. Por lo tanto, el tema es muy, muy preocupante. Lo vamos a dejar pendiente el tema de la Convención, porque ahí queríamos profundizar también en ese punto. Sigamos con las impresiones sobre lo que ocurrió hoy día. Mauricio. Bueno, lo importante acá es el contexto. Hace un par de años comenzó en Chile el uso de la violencia sistemáticamente. Y lo que se probó muy pronto es que la violencia paga en Chile. Se consiguen cosas usando la violencia. Además, el gobierno que tenemos hoy día, en ese gobierno hay representantes de partidos como el Partido Comunista que han justificado, que han utilizado, mistificado, aplaudido el uso de la violencia. Han jugado con fuego y de pronto hoy día se están quemando. Pero creo que esto es una cuestión muy, muy profunda. La cultura política chilena está teñida por la violencia hoy día y no creo que nadie pueda convencer a los grupos violentos de que no van a ganar usando la violencia cuando tenemos partidos en el gobierno hoy día, un proceso constitucional que indudablemente tiene el signo de la violencia. Por lo tanto, tenemos un cambio cultural de la cultura política y esto es un poco para la risa cuando el nuevo gobierno habla diálogo, pero hace poco estaban diciendo de que era justificado usar la violencia en las calles, ocupar la Plaza Baquedano todos los viernes, etcétera, etcétera. Mauricio, eso te iba a preguntar si es que ese diálogo que está fortaleciendo, tratando de crear el gobierno, ¿es viable en el contexto de lo que pasó hoy día? Porque la ministra Siches ha sido bien enfática, lo dijo también la ministra Vallejo, respecto a mantener y a perseverar en esta estrategia. Pero pueden decir lo que quieran, pero que hay un aprendizaje político que es muy importante. La violencia paga. Y eso lo usan uno y después dicen, no, ya, porque llegamos nosotros al poder. No, señores, la cuestión no es así. Cuando se aprende algo tan lamentable como que la violencia paga más que el uso de la legalidad, eso no se apacigua rápidamente, y eso es lo que estamos viendo hoy día en Chile. Bien. Como decía Carlos, sembraron viento, están cosechando tempestades. María Olivia. Y yo creo que yo voy a partir de mucho más de atrás. Creo que el conflicto en su multidimensión
es de una complejidad mucho mayor a la que uno puede pensar que porque va a ir la ministra del Interior de un gobierno nuevo a generar un diálogo se va a resolver o va a ser distinto. Esto es un proceso que, de hecho, yo no creo que lo resuelva este gobierno, ni se resuelva en los próximos 10 años. O sea, esto es un conflicto que se arrastra muy larga data, con visibilidad probablemente a partir de los fines de los 90 e inicio de los 2000, pero que tiene un arrastre, ¿no es cierto?, mucho más allá, por una cosa que dijo Carlos, y que yo creo que es cierta, es por la ausencia de Estado. Y la ausencia de Estado en un territorio poblado mayoritariamente por gente mapuche que de alguna manera fue dejada de lado en las políticas públicas y por lo tanto se mantuvieron en la pobreza y la falta de Estado permite que ese vacío se llene por otras cosas, otros caciques, otros loncos, otra gente que a través de ese espacio lo usa para construir otras realidades y otras cosas. Entonces yo creo que la primera cosa. La segunda, a mí me parece súper interesante que este gobierno, el segundo día del nuevo gobierno, haya decidido ir a la Araucanía. Ajá. Y que se haya aventurado a ir a Ercilla. Me parece un acto entre naïf y de coraje, ¿eh? Es una mezcla de ingenuidad con coraje. Y capaz que haya sido una buena idea, capaz que no es el día de hoy el definitorio para decir si fue una buena idea. Creo que muestra consecuencia y creo que demuestra una ganas de hacer algo. Pero un segundo para detenerme en ese punto de lo que planteas tú, esta mezcla de coraje con cierta ingenuidad quizás de haber ido en estas condiciones. Porque más allá de los protocolos de seguridad, de la implementación, de la planificación del viaje, hay algún trasfondo también político importante que tiene que ver con el diagnóstico que tenía este gobierno. Fueron pensando que efectivamente quizás tenían una mejor llegada con aquellos que están siendo parte del conflicto, ¿no? Esa es la que yo creo que es la ingenuidad. Ajá. Y el coraje es igual saber que a pesar de que eso puede que no sea así, ir, porque igual es un hecho político. Pero, ¿no estropea de alguna manera el despliegue de esa nueva estrategia? No, yo creo que se requiere, estropearlo requiere de muchas más errores y de cosas mucho más profundas que solo esto. Esto es un buen intento y yo creo que hay un porcentaje de la gente del pueblo mapuche que lo lee con buenas intenciones, y los grupos radicales están en todas partes, están en la derecha, están en la izquierda, están en el mundo mapuche, y no van a dejar su lucha porque alguien está abriendo una puerta de diálogo que además se ha abierto muchas veces. Yo no quiero dejar de lado el esfuerzo que intentó hacer el ministro Moreno creo que el segundo gobierno de Piñera, en el gobierno anterior, exactamente. Claro. Sí. Y que lamentablemente lo sacaron del ministerio y lo pusieron a obras públicas y dejaron eso vacío de nuevo. Entonces pero fue en el contexto del asesinato de Camilo Catrillanca, ¿no? Eso fue lo que... Lo tengo claro, pero esos son los errores que pueden seguir ocurriendo, y de hecho hoy día yo creo que el error más grande tiene que ver con la avanzada de la ministra y con la inteligencia policía de nuevo. O sea, tú puedes desoír algo, pero tú sabes a qué vas. Y de eso no vamos a saber nunca si la ministra sabía o no sabía lo que iba. Y quiero dejar un último punto, que a mí me parece que dos cosas que el papá de Camilo Catrillanca dijo: esta fue una visita improvisada. Y eso es algo que marca un poco, ¿no es cierto? Bueno, segundo día de gobierno, un error, pero no pueden cometer muchos más errores de esto. Y segundo, yo creo que salió una declaración de la Machi Loncón, creo que fue, o de Rosa Catrileo, perdón, creo que de ella, que decía, mira, uno avisa para ir. Sí. Está bien, uno avisa para ir, pero si vas improvisadamente no te reciben con balazos, para que lo pongamos bien claro. O sea, si tú no avisas y llega a un lugar, en Chile no debiera haber zonas en las cuales tú no puedas transitar, en las cuales tengas que pedir permiso para entrar. Y creo que ese es el tema que queda de manifiesto hoy día y queda de manifiesto en esa ingenuidad, digamos, para este gobierno. Bueno, y eso es lo que se ha constatado, Mauricio, también aquí, ¿no? Que Temucuicui es una zona vedada, en definitiva, para el Estado de Chile. Ya había quedado más o menos claro con el operativo que desarrolló la PDI hace un tiempo. Hace mucho tiempo, y la Plaza Baquedano ha sido también un terreno vedado a ciertas horas, en ciertos momentos. O sea, aquí hemos permitido que distintos grupos violentistas ocupen los espacios públicos. Eso es lo que la ministra decía, vivía sorprendida cuando sus mismos partidarios, su gobierno,
ha sido de los que ha aplaudido constantemente la ocupación de los espacios públicos. O sea, si uno lee los documentos del Partido Comunista sobre la primera línea, es que realmente es una locura. Lo aplaudían, los amaban, los llamaban a apoyarlo, etc. O sea, ellos han sembrado algo que es muy peligroso y que es la base de la cultura democrática: no recurrir a la violencia y no permitir que se privaticen los espacios públicos por los violentistas. Esto ya está instalado en Chile. Ahora, sacar esto cuando se acepta este tipo de situaciones es tremendamente difícil. Y yo creo que el gobierno de Boris y la ministra Siches se creyó el cuento de que ellos podían, de alguna manera, o eran los que administraban esto, que cuando ellos llegaban al gobierno se apaciguaba la situación. Nada que ver, ni en el sur, ni en la Plaza Baquedano, ni en ninguna parte van a apaciguar nada. Todo lo contrario, van a ver que hay un gobierno débil, porque este gobierno va a ser muy débil. Eso es una cuestión evidente, porque la base de apoyo es muy fragmentada la que tiene. Además que tiene grupos violentistas en la Convención y el Partido Comunista, y en el Frente Amplio también. Por lo tanto, van a aprovecharse de esta debilidad y de este discurso permisivo que ellos mismos van a utilizar contra el gobierno. Carlos, yo estoy súper en desacuerdo, déjame, no puedo dejar pasar porque no María puedo, Olivia. o sea, creo que decir a los 2 días que se inicia un gobierno de que un gobierno débil es un acto de magia, es de predicción del futuro. No, pero sí. Está por verse, No. primera cosa. Y segundo, yo creo que no hay esfuerzo que no hay que hacer con respecto al conflicto mapuche. No podemos dejar de hacer cosas. Y mirar para allá y echarnos la culpa es de las cosas que no hay que hacer. O sea, yo creo que tenemos que construir y en un país donde podemos vivir todos. Carlos, un punto específico que me gustaría que pudiéramos abordar también tiene que ver con lo que puede hacer efectivamente y lo que tú crees que puede hacer y va a hacer el gobierno con los grupos violentistas. Porque al momento de insistir en este camino del diálogo, lo decía la ministra Vallejo este martes, también decía que estaban dispuestos a seguir en ese camino con aquellos que efectivamente quieren y están dispuestos al diálogo. Y luego algo así ratificaba también la ministra Siches. Bueno, ¿qué pasa o qué se hace con los grupos que abiertamente han dicho que no están dispuestos a ese diálogo con el Estado chileno? Bueno, yo creo que el comentario que hace Sebastián me permite incorporar algo que es importante. ¿Cuál es el diagnóstico que uno tiene respecto a ver, cuán extendido está este conflicto en la Araucanía, que tiene que ver un poco también con qué importancia tiene, qué participación tienen estos grupos violentistas dentro de lo que es el pueblo mapuche? Es sabido, porque además, digamos, las cifras son bastante elocuentes, y que en Chile tenemos un mestizaje, que el pueblo mapuche está pero muy integrado a la sociedad chilena, ¿cierto?, a través del mestizaje. O sea, son personas, digamos, que están incorporados al mundo real, al mundo económico, social, cultural, político. Digamos. Primero, por lo tanto, este no es un tema, digamos, que estemos hablando de miles y miles. No, el pueblo mapuche, en alguna medida, se integró. Por lo tanto, es importante eso para efecto del diagnóstico. Cuando tú tienes que el grupo violentista, pues estos grupos violentistas pueden ser, no sé, 5.000, 10.000, 15.000, y asolar toda una región, no hay ninguna duda. Con esta cosa anómala de que tenemos un enclave, porque eso es inaceptable, tenemos un enclave. Este es un enclave mucho más grave que lo que decía Mauricio respecto a la Plaza Baquedano. La Plaza Baquedano, por lo menos, yo sé que puedo ir para allá. En Araucanía, ustedes saben, digamos, que hay lugares donde tú no puedes entrar. Si tú entras, te dice, ¿sabe qué? Usted tiene que salir. Como tengo que consta, precisamente. Personas mías que han ido, amigos míos que han ido para allá. Por lo tanto, son grupos violentistas, no está extendido. La gran masa, ¿no es cierto?, de población mapuche, de pueblo originario, que básicamente son pueblo mapuche, está integrada, no quiere la violencia. E incluso más, la violencia en muchos casos ha significado que muchos de ellos tengan que salir, que tienen sus pymes, digamos, hay reportajes que se han mostrado en televisión. Entonces, es bastante dramático. Por lo tanto, yo creo, en ese sentido coincido con Mauricio, creo que este gobierno va a ser débil. Y eso le va a costar caro. Va a ser débil desde el punto de vista de que no va a usar la violencia, no va a usar la fuerza frente a la irracionalidad en este caso particular. Nuestro lema de la razón o la fuerza tiene algo que decir. Por lo tanto, me temo que lamentablemente vamos a seguir avanzando con situaciones de esta naturaleza que se van a seguir reiterando, y en tanto el gobierno no esté dispuesto a sacar finalmente los carabineros, no sé, los militares. Va a ser muy difícil poder sofocar todos estos golpes. Carlos, ¿y tú crees que el gobierno va a eventualmente extender, por ejemplo, el estado de excepción? Te lo pregunto por el discurso que se generó en torno a esta medida durante toda la campaña y en el periodo antes de asumir, ¿no? Donde se han negado la posibilidad de extenderlo.
Yo no, a ver, voy a decir, yo creo que el carabinero es incapaz de poder controlar, digamos, la violencia. Yo creo que la salida, digamos, tal como se ha hecho, ¿no es cierto?, los militares, la presencia de los militares, según se dice, ¿no es cierto?, ha reducido el número de conflictos, el número de usurpaciones de tierra, ¿te fijas? Yo no sé si la reversión, salen los militares, quedan los carabineros, va a permitir, digamos, que todo esto en clave, digamos, de violencia se puedan resolver. Me temo que en ningún caso ahora se va a dejar, digamos, se va a dejar de lado el estado de excepción, pero es probable, digamos, si uno piensa un poco lo que es el futuro, es probable que a 10 o 2 o 3 meses más tengan que restablecerlo y eso sería una tremenda derrota política para el gobierno, pero puede suceder. María Olivia, ¿crees que habrá capacidad política de este gobierno para enfrentar a esos grupos que están marginados del diálogo, como le planteaba recién la pregunta a Carlos? Yo creo que es súper difícil aventurarse en la reacción de grupos que están completamente fuera del sistema. O sea, no son personas que estén acá adentro buscando alguna puerta y alguna oportunidad. Esto es como, ¿no es cierto?, es cómo va a retroceder Putin de Ucrania. O sea, aquí tienen demasiado en juego ya metido, estos grupos más radicales no van a retroceder y se van a mantener. Y yo creo que entendiendo y empatizando con la gente de la Araucanía, es difícil hacerlo porque uno vive acá en Santiago, mira la vida como relativamente normalizada, ¿no es cierto? Pero lo que se vive allá es un estado súper, no en Temuco probablemente, pero sí en los alrededores, ¿no es cierto? Un momento como de expectante todo el rato, o sea, tú todo el rato estás alerta. Y en ese sentido también el estado de excepción de tener tu familia y salir a la calle y estar con militares y con tanquetas tampoco favorece el diálogo. O sea, yo creo que ninguna de estas cosas son blanco-negro, ninguna de estas cosas está definida como algo que haya que hacer para resolver el problema, ninguna de estas cosas va a resolver el problema porque es un problema multidimensional y que requiere de una inteligencia de pensar fuera de la caja, como decía Steve Jobs, que no hemos sido capaces de hacerlo. Y por lo tanto yo aplaudo que este gobierno tenga esto como una prioridad. Mauricio, ¿y qué rol crees tú que puede jugar aquí la convención? Carlos ya planteaba un análisis al comienzo del programa al respecto, pero ¿tú crees que puede ser un aporte a la convención para solucionar este problema o por el contrario, como decía Carlos, puede agravarlo? Solamente agravarlo si la convención está en una senda de locura política increíble realmente. O sea, las cosas que se están planteando son de un calibre inimaginable, para las cuales no hay ningún sustento político hoy día en Chile. De hecho, están planteando terminar con el Estado chileno tal como lo conocemos. Las cosas que citaba Carlos, la devolución, por ejemplo, de todas las tierras que han pertenecido a los pueblos originarios. Eso significa devolver todo Chile prácticamente. O sea, aquí estamos usando una retórica de un calibre enorme que le da justificación al uso de la violencia, porque mañana estos mismos grupos van a decir, pero si en la convención constituyente la comisión de tal cosa está pidiendo la devolución de todo el territorio. Nosotros somos los dueños de este territorio. Por lo tanto, el hecho de usar la violencia no es más que una contraviolencia contra un Estado ilegítimo que es el Estado chileno. Eso es lo que la Convención ha declarado en buenas cuentas, incluso negándose a usar los símbolos que nos unen a todos los chilenos. Entre paréntesis, fue realmente increíble cuando se canta la canción nacional, cuando llega Boric al Palacio de la Moneda, ¿sí? Y esta señora que representaba, creo que al pueblo Rapa Nui, no canta la canción nacional, se queda en silencio. La directora de protocolo. De lo que sea. No cantar la canción nacional demostrativamente, cuando todo el mundo, el presidente nuevo lo hace, está dando una señal muy potente de la disolución de lo que es Chile tal como lo hemos conocido. Y la convención no hace otra cosa que ratificar una y otra vez esto. Por lo tanto, yo creo que de la convención no tenemos nada que esperar que sea bueno. Más aún, una convención que ha pedido la liberación de los llamados presos políticos, que ha tratado de meter incluso el hecho de poner en la prisión al expresidente Piñera, cosas así. O sea, esa convención realmente no le va a dar a Chile nada que sea útil. Carlos. No, o sea, yo reitero que para mí es mucho más grave todavía lo que puede suceder con una convención que deje en la Constitución una serie, digamos, de normativas que va a ser prácticamente, o sea, a ver,
primero, digamos, va a tender a judicializar una serie de conflictos que hoy día por lo menos se pueden resolver razonablemente bien con el Poder Judicial que tenemos. Por tanto, yo creo que las amenazas hacia futuro con una convención constituyente, a ver, hay que reconocer, digamos, que muchos de estos artículos fueron rechazados en el Pleno, pero están trabajando, digamos, para poder mandarlo. Pero me temo, lamentablemente, que finalmente van a llegar a esa... Oye, pero porque hay una mayoría relativa, digamos, que se acerca, ¿no es cierto?, a los 2/3, que piensa, a lo mejor con toda, ¿no es cierto?, honestidad intelectual, ¿no es cierto?, que aquí con esto se resuelven todos los problemas. Los problemas, me refiero, que tienen que ver con el pueblo mapuche. Pero se crean muchos otros, lo que está diciendo Mauricio, digamos, que va contra el sentido común. Esto de restituir todas las tierras, ¿no es cierto? Por favor, si estamos hablando de algo que tienen 500 años. Entonces, yo me temo que estamos entrando aquí en una situación muy fangosa, ¿no es cierto?, con la Convención Constituyente, y que pueda agravar la situación particular. Yo creo que el tema indígena respecto a la justicia es gravísimo. Pues ¿con qué justicia vas a tú, ¿no es cierto?, a penalizar a alguien, por ejemplo, que comete un crimen en la Araucanía y que es de un pueblo originario? ¿Con cuál justicia? Tomo un ejemplo muy concreto. Mauricio. Lo que pasó hoy día con la ministra. ¿Bajo qué justicia se va a juzgar mañana? ¿Bajo la justicia indígena o la justicia chilena? No se sabe, no hay claridad tampoco porque no hay catálogo todavía ni estatutos jurídicos indígenas, nos decía Jorge Correa hace unos días. Estamos discutiendo. Lo último, María Olivia, antes de la pausa. No, me parece bien que lo discutamos y que tengamos el análisis, pero creo que estamos discutiendo sobre una cosa que está muy inmadura, sobre la cual no hay un consenso todavía en la comisión. La Comisión de Medio Ambiente es de las comisiones que hay en la convención quizás la más radical, que quedó demostrado por la cantidad de articulado que mandó y que fue rechazado. Sí. Y creo que es utópico lo que, claro, es utópico lo que piensan y todo eso estamos de acuerdo, pero y creo que también hay una falta de autocrítica en la convención, más allá de criticar lo que está mal y lo que hay que cambiar, también la autocrítica del método de trabajo y la autocrítica con respecto a lo que están haciendo. Y creo que incluso el presidente les tiró un mensaje en su discurso inicial desde la moneda, ¿no? Dijo, tenemos que poner un poco más de orden, e incluso nosotros mismos. O sea, no seamos... Esto no es el volador de luces que están pensando que... Bien, vamos a... María Olivia, ¿querías agregar algo o nos vamos a la pausa? No, quería decir, vamos a la pausa. Mandemos a la pausa entonces. Estamos con María Olivia Ricard, Mauricio Rojas y Carlos Williamson aquí en reunión de pauta, y como decía María Olivia, nos vamos a ir a un corte, pero antes déjame pasar un mensaje, María Olivia, porque queremos invitar a nuestra audiencia también a que cada día de lunes a viernes a las 8 de la mañana conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes que están en debate en Chile y en el mundo. Pueden escuchar Marcando Pauta aquí en la 100.5. Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes además se han unido para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentran en todas las plataformas de Pauta. Ahora sí, nos vamos al corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad
Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha marcando pauta. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta aquí en la 100.5. Nuestra efeméride marca el inicio del segundo bloque y hoy día, 15 de marzo, queremos recordar que el año 2003, un día como hoy, pero el 2003, se estrenó en TVN 31 minutos, una serie de televisión infantil. No sé si infantil en realidad, porque muchos adultos lo veíamos también. Y posteriormente una banda musical chilena creada por la productora Aplaplac, con algunos de los cerebros que estuvieron también en el difunto canal Rock and Pop. Se centra en las aventuras del equipo de un noticiero de poco prestigio, en el que siempre ocurre algo inesperado y hay notables aventuras. Su presentador es Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, su reportero estrella y muchos otros personajes entrañables que protagonizaron 31 minutos. De hecho, el éxito de esta serie no solo fue acá en Chile, sino que en Latinoamérica. El 2004 comenzó a ser emitida a través de Nickelodeon y alcanzó audiencias también en otros grandes mercados como México. Hoy día recordamos el inicio de la aventura de 31 minutos aquí en Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. En Reunión de Pauta estamos con María Olivia, sí. 31 minutos también tiene, o sea, la música, ¿no? Sí. No es solo el programa, sino que tenía todo su channel de música. Yo viajaba con mis hijas chicas en ese minuto, cantábamos todas las canciones, que gracias a Dios nos salimos de Mazapán y pudimos entrar a una cosa un poquito mejor, que era 31 minutos. Muy graciosa, muy creativa además, y ha durado por varias generaciones, ¿eh? Yo tengo hijos chicos y también disfrutan de 31 minutos ahora y les gusta. No, claro. muy buen proyecto. Y de hecho el sentido del humor, mis hijas a partir de eso empezaron a seguir a esa edad, no sé qué edad tenía, ¿no? 8, 9, 10, por internet a buscar, no sé si YouTube, pero los videos en esa época del canal Rock and Pop, siguiendo un poco la trayectoria de ellos. Entonces en el fondo ahí había un programa en la Rock and Pop hablando de nuestro tema que recomiendo que lo vean porque tiene una dosis de humor negro terrible, pero tan real, que se llama La familia de los mapuches millonarios. No me acuerdo cómo era, pero está ahí, y es el mundo al revés, ¿no? Es una familia de mapuches que viven en Vitacura, sí, y que la nana es una rubia, ¿no es cierto?, cuica de hoy, y el mundo a la inversa, y realmente tú te cuestionas un poco dónde estás parado y cómo ves el mundo. Creo que es interesante, con ese humor negro y con todo el respeto que se merece todo, ¿no es cierto?, pero interesante. Muy al estilo de ese canal Rock and Pop o de Plan Z, ¿no? Ese equipo que hizo cosas geniales también. Un buen recuerdo. Además, ese material, mucha gente lo ha ido subiendo a YouTube y está bien a la mano. Estamos con María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a ir a las noticias coladas, vamos a cambiar de tema, vamos a salir un poco de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Pero partamos con lo que nos propone Carlos Williamson para hacer el link por lo menos con el tema constitucional, porque de acuerdo al diario Mercurio nos propone esta nota, Carlos, los ecoconstituyentes en la convención están impulsando una tercera vía para que la constitución incluya derechos de la naturaleza. Cuéntanos de esto, Carlos. Bueno, primero creo que es importante que nuestros auditores conozcan de que esto efectivamente son artículos aprobados por la Comisión de Medio Ambiente, pero luego, ¿no es cierto?, fueron rechazados en pleno, por lo tanto están trabajando, ¿ya? Y que tiene que ver con crisis climática, con derechos a la naturaleza, bienes comunes, derechos de los animales, deber del Estado, en fin, democracia, que lo llaman democracia ecológica. Ahora, yo creo que lo que se está dando, creo que lo decía María Olivia, creo que tal vez esa comisión es la que es la más radical. Yo agregaría, digamos, que es la que más ha demostrado tener un desarrollo intelectual, ¿no es cierto?, alejado del sentido común y con iniciativas que además son débiles desde el punto de vista tecnológico. Como alguien dijo por ahí, el virus peligroso que acecha a la Convención Constituyente es la ignorancia y además este descuido intelectual presentando ideas que están en el fondo mal fundamentadas. Ahora, yo creo que
respecto al tema de la naturaleza, digamos, creo que el concepto de buen vivir, el objetivo ideal de una vida social en armonía con la naturaleza, digamos, que es razonable, ¿quién puede objetar, ¿no es cierto? Pero lo que está detrás fundamentalmente de esto es lo que se llama este activismo ecológico, es lo que se ha llamado la decolonización, o sea, el concepto del decrecimiento, o sea, es como volver un poquito a los orígenes, digamos, en la época de vuelta a la tribu, lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, o el repudio a la modernidad y el progreso social que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿no es cierto?, y con el uso del medio ambiente razonable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de proteger el medio ambiente, pero que permita justamente desarrollo económico que lleve progreso y bienestar social. Ahora, se dice también que se está tomando como referencia Ecuador y Bolivia. Las constituciones de Ecuador y Bolivia aceptan y reconocen estos derechos de la naturaleza. Pero yo diría que no es una evidencia comparada que sea muy, muy valiosa. Yo diría que es pobre. Primero porque Ecuador y Bolivia no tienen ¿cierto?, mucho que exhibir en ese plano. También se cita Nueva Zelanda. Efectivamente, en Nueva Zelanda hay ciertos recursos naturales. Entiendo que, por ejemplo, ahí se menciona en el reportaje el río Wanganui, ¿no es cierto?, que tiene un tratamiento especial que pone de acuerdo al pueblo maorí, ¿no es cierto?, y el Estado. Pero esto es absurdo pensar, ¿no es cierto?, que podemos llegar a un extremo donde toda la naturaleza tenga que tener derecho y donde tiene que estar representado. O sea, donde cualquier persona, cualquier individuo, colectivo o nación puede representar a la naturaleza, digamos. Imagínense la cantidad de proyectos que se judicializan con una representación, por ejemplo, en el estero del Yali, ¿no es cierto? Se está usando el agua y entonces, o los derechos de los animales, cómo puedan representarse a sí mismos si no tienen cómo. Por lo tanto, aquí habría una posibilidad de una judicialización enorme de derechos y podría poner un freno enorme al desarrollo económico. Por lo tanto, estamos frente, creo yo, a una situación muy compleja, muy peligrosa. Vamos a ver qué pasa finalmente en el Pleno, qué es lo que se aprueba y qué es lo que realmente queda como algo razonable dentro de lo que es la protección del medio ambiente y no estos derechos raros de la naturaleza, como se han mencionado. Mauricio. Bueno, esto es una deshumanización del derecho y de la Constitución. Es decir, se le atribuyen a otros sujetos, y no a los seres humanos, derechos incluso que se ponen por sobre los derechos de los seres humanos. Y eso lo dice la Comisión, que en caso de que la economía o esto otro vaya contra la naturaleza, los derechos de la naturaleza, habrá que subordinarse a los derechos de la naturaleza. Ahora, todo esto es un absurdo. La naturaleza no tiene ni puede tener derechos. Solamente los seres humanos tienen derechos. Y cuando declaramos que un río tiene derecho, lo que estamos haciendo es entregándole a ciertos seres humanos el derecho a reclamar por una condición del río. Pero que el río tenga derechos, que las estrellas tengan derechos, que el sol tenga derechos, es una idea absolutamente absurda y deshumanizante, tremendamente peligrosa en realidad. María Olivia. Está inmuteado. Está silenciada todavía. Ahí sí, perdón, ahora. Ahí sí. No, mira, yo creo que está todo dicho, no sé si tengo algo más que agregar, excepto que llegó el momento de ponerle fin al sueño utópico en la convención y empezar a trabajar en aquellas cosas que sabemos que podemos tener un acuerdo y que pueden conducir al país a un desarrollo razonable, de nuevo, sin vomitar articulado por la herida, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer una línea en la arena, como dicen los gringos, draw a line in the sand, y pasar para el otro lado y decir de aquí en adelante esto va a ser así, porque para atrás de verdad han habido abusos y marcan las zonas de sacrificio en regiones, en Santiago. O sea, tú ves que la Constitución no fue una protectora no de la naturaleza, sino que de la calidad de vida que podemos tener con una naturaleza a la que nosotros cuidamos y que nos cuida a nosotros. Y creo que eso es algo que tenemos que tener presente en esta redacción. Y nada, el llamado es a los que fueron electos para esto, que piensen en el futuro como algo en que tenemos que aprender a convivir, ¿no? La noticia colada de Carlos Williamson que nos trae el día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Vamos a la siguiente noticia colada. Mauricio Rojas nos invita a abordar la carrera presidencial en Colombia, que ya ha elegido a los nuevos integrantes del Senado, de la Cámara de Representantes, del Congreso, ¿no? Así también a los candidatos presidenciales de 3 coaliciones. Cuéntanos, Mauricio, ¿por qué elegiste esta nota? Bueno, Colombia es uno de los países más importantes de América Latina. Creo que tiene 40 millones de habitantes, algo así. Más o menos, más sí. Hoy día. Un país muy importante, si bien un poco alejado de Chile
y yo en general pienso que los chilenos sabemos muy poco de Colombia, deberíamos aprender mucho más de eso. Y ahí está ocurriendo algo que yo creo que marca la tónica en lo que es el desarrollo político latinoamericano, que es la polarización, ¿no? entre una izquierda militante y una derecha militante, con el desfondamiento del centro político, que en cierta medida representaba por el Partido Liberal en Colombia y otras formaciones allí. Y tenemos la posibilidad bastante, que no es remota, digamos, de que el representante de la izquierda, Gustavo Petro, que sacó 4,4 millones de votos en la primaria del domingo, sea el próximo presidente de Colombia. Ahora, esto es parte de la democracia. El problema es que esto está dado en un contexto, como yo decía, de gran polarización. Y creo que ningún país, ninguna democracia además, vive bien cuando las opciones son radicalmente opuestas y se basan en que gana uno y hace todo lo que quiere y el otro pierde todo, digamos, y no tiene nada que decir. Se parece un poco a la convención aquí en Chile, ¿eh? Donde simplemente la mitad de centro derecha del país está ignorada, que cree que los acuerdos son ellos ponerse de acuerdo, entonces ya está listo en la casa de todos, no tienen ni idea de lo que es esto. Y lamentablemente Colombia podría entrar en este tipo de ciclo, y lamentablemente porque ha sido un país con mucha violencia, que la ha estado superando este último tiempo, y eso es muy, muy positivo, pero creo que podemos ir hacia un conflicto muy serio en otro país latinoamericano. María Olivia. Sí, yo creo que la historia de Colombia, además, que tiene este pasado, ¿no es cierto?, con la guerrilla, de las FARC, etcétera, en una inestabilidad ahí, a la vuelta de la esquina, o sea, no estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Y en una inestabilidad donde además también hay un subdesarrollo regional, también hay una diversidad como de alma por territorio. Y también uno puede de repente pensar en cierto abandono del Estado, en lugares donde se entregaron nomás y recuperarlo no ha sido tan fácil como antes. Tienen a Venezuela con la inmigración, sí, en el límite, súper difícil, muy difícil la situación. Entonces creo que el clima de inestabilidad no está ausente en Colombia, y si bien Petro es un líder que tiene, ¿no es cierto?, la gente dice, mira, tiene semejanzas con Boric en el sentido de su elección, sus números, la forma en que ha vuelto, etcétera, también enfrenta una complejidad enorme, sí, de ser gobierno. Carlos. Ahora, perdona, hay un hecho Mauricio, positivo, sí, en la primaria. El partido que representa a la FARC, a la vieja guerrilla, que se llama Comunes, hay otro partido en Chile también que se llama así, sacó apenas el 0,19% de los votos, prácticamente nada. Eso es una de las cosas mejores de la elección del domingo. Carlos. Ahora, aparentemente en Colombia se está recreando un poco el mismo fenómeno que se produjo en Chile, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una alianza de derecha. En el caso de Colombia es más grave para la derecha, ¿no es cierto?, porque finalmente todo hace pensar de que por primera vez, entiendo que por muchos, no sé si por décadas, tendríamos un gobierno de izquierda radical. Efectivamente, es cercano a Boric en términos de su idea, pero es más extremo todavía, porque según lo que algunos analistas colombianos dicen, ¿no es cierto?, Petro es un chavista, es un muy cercano, ¿cierto?, a Maduro, a Chávez. Es una persona que además no ha condenado la invasión rusa. O sea, también se ubica, es distinto a Boric, ¿no es cierto?, y al gobierno actual. Es un gobierno que pretende revisar el tema de derecho de propiedad y la expropiación, digamos, en algunos casos y finalmente es un gobierno que está dispuesto, parece, a revisar lo que es el Tratado de Libre Comercio, que ha sido un elemento muy central con Estados Unidos. Por tanto, yo creo que estamos frente aquí a una situación, aparentemente, que va a llevar a un giro muy radical. Bueno, y es un poco la tendencia que está sucediendo en América Latina, lamentable, creo yo, porque son gobiernos que finalmente miran, ¿no es cierto?, de forma utópica el mundo y de espalda a la realidad, y se estrellan finalmente con el que en realidad es más fuerte, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa. Interesante en esa perspectiva más latinoamericana, ¿no? Gobiernos de izquierda en Argentina, Perú, Chile, Bolivia, eventualmente también podría ser en Colombia, Brasil eventualmente también, si es que lo de Lula prospera. Va configurando un panorama distinto, por lo menos acá
acá en la región. Estamos en reunión de pauta, María Olivia Recart, Mauricio Rojas y Carlos Williamson aquí en la 100.5. Revisábamos la noticia colada de Mauricio Rojas, vamos ahora a la de María Olivia Recart, que nos invita a abordar una historia que es notable, ¿no? Una aventura. Un reportaje del New York Times recoge cómo exploradores e investigadores localizaron el Endurance, el barco de Ernest Shackleton, que se hundió en 1915 en la Antártida. María Olivia. Quiero darle dos perspectivas, voy a tocar una, y la primera tiene que ver con la ciencia y cómo tú puedes, ¿no es cierto?, a través de datos y de talento, inteligencia humana, trazar una ruta que te lleva a encontrar cosas que dabas por perdidas, ¿no? Y aquí el Endurance, que era el barco de Shackleton, y que se encontró bajo hielo, o sea, bajo la Antártica, digamos, ¿no es cierto?, no congelado porque está el agua, pero en un estado bastante mantenido desde 1906, o no, 15, 16, por ahí. Me parece como un acto, ¿no es cierto?, esos que devuelven la fe en la humanidad y recobran una historia. Y quiero irme a la historia para dejarle a mis compañeros de panel, si quieren tocar el método científico y la forma en que se encontró, pero esta es la tercera expedición de Shackleton a la Antártica. Él era un aventurero, fue con 27 hombres, un hombre, Shackleton era un hombre que no era bastante desastroso, tenía deudas, tenía una vida inestable, una señora, pero y parte con 27 hombres a la Antártida y se ve en un verano, el invierno había sido muy rudo, se ve en un verano con más hielo y nieve de la que él pensaba, el barco encalla en hielos, bastante profundo, y quiero leer un párrafo de un libro, un párrafo cortito, pero porque se compara mucho a, hoy día Shackleton, más que por la hazaña del Endurance, no llegó a la Antártica, digamos, no hizo el recorrido que quería hacer, claro. Se le reconoce su capacidad de liderazgo en momentos difíciles. Y él tiene una cosa que dice: confieso que sentí el peso de la responsabilidad que estaba sobre mis hombros, pero por otra mano, yo estaba estimulado y aplaudido por la actitud de los hombres. La soledad es la penalidad del liderazgo, pero el hombre que tiene que tomar las decisiones, si es apoyado y si siente que no hay incertidumbre en las mentes de aquellos que te siguen y que sus órdenes van a ser llevadas a cabo con confidencia, está en la expectativa de poder ser exitoso. Y yo creo que eso refleja un poco Zelensky, refleja un poco a los presidentes, ¿no? Y volvemos a la Araucanía y en decir, mira, estas son cosas que uno tiene que construir. Se construye ese liderazgo, no es fácil, no es evidente. Y la hazaña del Endurance y de Shackleton es que Shackleton volvió después de difícil, no lo voy a decir, pero léanse el libro, hay varios. Llegó a Punta Arenas en 1916 con sus 27 hombres vivos y después de haber pasado, ¿no es cierto?, el Endurance se hundió ahí delante de ellos y tuvieron que llegar y navegar en botecitos pequeños. Eso. Increíble. Carlos, Mauricio. Yo no tengo mucho que agregar, creo que ha hecho una descripción que comparto plenamente. La gran virtud, creo yo, que tuvo este personaje. No obstante que se dice cuando se plantea este tema del liderazgo y se pone como ejemplo en algunas universidades, en algunos programas de MBA, ¿no es cierto?, se habla del liderazgo, dice no, para decir fracasó. Es que eso no es el punto. El punto no es que no haya llegado, el punto es que fue capaz, ¿no es cierto?, frente a una inclemencia brutal, porque estuvo 10 meses. Entiendo que el líder, digamos, logró mantener la cohesión, la perseverancia, ¿no es cierto?, la paciencia finalmente, y como decía Marilina, lo salvó a todo el mundo. Entre paréntesis, este Endurance entiendo que estuvo a 3.000 metros de profundidad. Y alguien preguntaba, hoy día ¿cómo el cerebro humano ha logrado finalmente llegar a una situación donde puede controlar prácticamente todo, llegar a una... y encontrar, digamos, prácticamente está incólume, sin mayores deterioro este barco. Ahora, yo entiendo que esto no se puede sacar, o sea, yo entiendo que si se está de sacarlo significa desarmarlo. Pero reitero, sí. La gran virtud de este hombre fue ese liderazgo y permitió mantener durante 10 meses. Entiendo que estaban además en hielo, por lo tanto, tenían que moverse si realmente se producía un resquebrajamiento, ¿no es cierto?, del hielo, tenían que moverse. Se apretaba el barco entero. Hay una foto, claro. Además ellos estuvieron viviendo en el barco, pero se subieron a los hielos
y él los mantenía jugando juegos, jugaban hockey sobre hielo, después los mandaba en equipo a hacer cosas, pero él cambió lo que era su caminata por esperar a que se derritieran o tratar de sacar el barco, y el barco sigue apretando más hasta que se hundió, y ahí en el fondo ellos abandonaron en sus pequeños, imagínate la época, 1916, la ropa, el frío. No, oye, y también el piloto Pardo. Recordar que Chile, ¿no es cierto?, tuvo ahí una gestión maravillosa. También es cierto. Ahora, Mauricio. Hay un hecho interesante respecto del liderazgo, y pienso ahora en el cargo presidencial en Chile. Uh-huh. Hay un momento, hay decisiones claves donde el presidente o el líder tiene que decidir solo. Es su decisión, está constitucionalmente fijado así. Por tanto, cuando se habla cada rato, este es un gobierno colectivo, el colectivo y el colectivo, bueno, se trata de que en la casa donde tanto se sufre, como se llama la moneda, como en ese barco, como en cualquier situación crítica, como la de Zelensky, hay una cuestión personal, directa, donde el líder dice, este es el camino, y por ahí lleva a su gente. Oye, pero yo quiero hacer un comentario, porque, para que ustedes vean, digamos, yo a Gabriel Boric le tengo un reconocimiento como persona, me parece una buena persona. Esa actitud, cuando él suspira, ¿no es cierto?, primero antes de firmar, ¿ya? Yo creo que no lo hace, digamos, como pose, porque es así. O cuando después del discurso entra, ¿no es cierto?, y toma aire. Yo creo que son expresiones simplemente muy profundamente humanas. Yo creo que hay que reconocerle ese aspecto que tiene muy humano y muy espontáneo que tiene nuestro presidente. Yo creo que Shackleton suspiró igual cuando se hundió el barco. No, se salvaron todos, Mauricio. Sí, pero el barco se hundió. Esperemos que... Nos vamos a salvar todos, y nos salvamos. No, el barco tiene que flotar el barco. Estamos con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recarda, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a nuestros datos, o más bien sus datos, ¿no? Nuestros panelistas traen recomendados para esta ocasión. Carlos, ¿qué nos compartes hoy día? Yo estoy recurriendo, yo sé que lo mencioné, pero hace mucho tiempo, cuando yo creo que todavía no era tan claro, el ocaso de la democracia, de la seducción del autoritarismo de Anne Applebaum, ¿no es cierto?, que esta escritora muy famosa, ¿no es cierto?, que además ha escrito sobre Ucrania. Yo creo que es recomendable porque efectivamente lo que está pasando en las democracias liberales, digamos, que están cayendo justamente por el autoritarismo y este fracaso democrático que estamos exhibiendo en el mundo. Bien, ahí el libro recomendado que ha sido un bestseller, ¿no?, en el 2021 en el ámbito, ¿no?, en el que se desempeña precisamente Applebaum. El ocaso de la democracia. Libro recomendado. Mauricio. Como si usted quiere una depresión, leas el libro de Mauricio. No. Perdón, de Carlos. No, porque parece que con Carlos nos ponemos de acuerdo, porque yo también voy a recomendar un libro de Anne Applebaum. Mira. Que se llama... Tengo el libro en Chile, así que saqué una copia de la portada. Se llama La hambruna roja. ¿Ya? Qué bueno. La hambruna roja. Trata de la terrible historia que ocurre en Ucrania bajo el gobierno de Stalin, pero tiene unos capítulos iniciales que son realmente muy buenos para entender el conflicto histórico profundo entre Ucrania y Rusia. Así que yo recomiendo Anne Applebaum, Hambruna Roja. Muy buena introducción a lo terrible que está pasando hoy día en Ucrania. Así que ya van 2 puntos para Anne Applebaum. Mira, protagonista de nuestro programa el día de hoy. María Olivia, estamos recomendando autoras femeninas. Pero ustedes son demasiado depresivos. Yo voy a recomendar una actividad lúdica. Bien, me parece. Yo voy a recomendar que el fin de semana la gente cocine. Y yo sigo a muchos chefs. En libros, en programas, qué sé yo. Tengo un chef que está en mis favoritos hoy día, que no sé si lo van a conocer o no, que se llama Ottolenghi. No lo conozco. Ottolenghi. Ottolenghi. ¿Ya? Ottolenghi, que tiene receta en internet y cuya gracia es que las cosas son súper simples, pero los aliños son espectaculares. Y mezcla como los sabores básicos, así como los colores básicos, mezcla los sabores básicos de una manera que es súper interesante. Y como todavía estamos en Chile, en la época todavía hay tomate de verdad y todavía hay, ¿no es cierto?, fruta y verdura de verdad, vale la pena. Ottolenghi, como suena, lo van a encontrar igual en Google. Es fabuloso, es un gran chef, tiene un programa en Masterclass también. Yo no lo he seguido, pero a veces es difícil encontrar los aliños.
pero se reemplazan marginalmente por algunas cosas. Y Mira. exquisito, así que a cocinar el fin de semana, no lean ningún libro depresivo, no vale la pena, ya suficiente tenemos con el mundo como está. No lo había escuchado. Yotam Ottolenghi, ahí lo pueden buscar en Google entonces y tratar de encontrar alguna de sus recetas. Me gustó, buenas recomendaciones. Libros y cocina, lo recomendado a nuestros panelistas hoy, María Olivia Recart, Mauricio Rojas, Carlos Williamson. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Gracias. Hasta la próxima semana, chao. Chao. Estamos cerrando nuestra edición de Reunión de Pauta de hoy, 15 de marzo. Viene Cristian Barken, como siempre, desde el jardín, conversando con el poeta Armando Roa para un especial del novelista Jack Kerouac. A continuación, aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista.